nos engañaron. Porque esos hospitales ni sirvieron para la pandemia, ni nos han servido post-pandemia. Miren, eso está como ese 450, así es que le llaman a esa infraestructura que... El Trans 450. El hotel de los migrantes venezolanos. Miren, así está eso. Y en algún momento, el Estado tiene que investigar qué pasó ahí. Porque es casi la misma cantidad. Casi 50 millones de dólares que le estamos pagando al Banco Interamericano de Desarrollo por el Trans 450, que no nos ha prestado ningún servicio más que el albergue para los sudamericanos y personas migrantes de diversas partes del mundo que desde el cono sur llegan a Honduras para intentar llegar al norte luego. Eso es un fraude. El Trans 450, me disculpan, es un fraude. Y cuando me dicen que estamos pagando cuotas mensuales o anuales para pagar 50 millones de dólares al BID, sin que eso preste ningún servicio a la ciudadanía, debe ser investigado. Igual, yo creo que en el Trans 450 nos comprometimos más con la deuda que lo que pudimos haber gastado con esto de los hospitales móviles. Son cifras similares. Claro, esto impacta y mediáticamente más fuerte porque se burlaron de nosotros que en medio de la pandemia adquieren unos cajones que no nos prestaron ningún servicio cuando nos estábamos muriendo. Es que hubo un momento en la pandemia que todos estábamos con el riesgo de morirnos. Afortunadamente nosotros no nos morimos porque no nos contagiamos de ese virus, pero muchos de nosotros de habernos contagiado, porque todavía no existía la vacuna y de repente con enfermedades preexistentes, hoy estaríamos entre los casi 11.000 millones o más, 11.000 personas que murieron en Honduras. Si uno se pregunta, no solo se pregunta, sino que reflexiona, y los que somos cristianos decimos, gracias a Dios, porque si yo me contagio de ese virus en aquel momento, me muero. Me muero. Presión arterial alta, esta enfermedad preexistente, no había vacuna, no había salido ningún tratamiento, ni de los artesanales que utilizamos nosotros como el maíz, no había salido ningún tratamiento. Entonces, el Estado tiene que hacerse justicia. El Estado tiene que hacerse justicia. Algunos dirán, yo coincidiré con ellos. Rocío Tábora yo creo que no era ninguna ladrona. Pero, ¿qué pasó? Eso lo tiene que dilucidar la justicia. Eso lo tiene que dilucidar la justicia. ¿Saben a quién quise tener hoy yo? Porque se sabe el rollo este de los hospitales móviles como nadie. Roberto Cosenza, el subsecretario de Salud. A mí Roberto me ha contado totalmente. Y me lo ha escrito hasta con comas cómo fue ese asunto de los hospitales móviles. Y en el momento que lo querían hacer firmar a él, una voz salió. Un ángel salió entre los ángeles que guardan a Roberto Cosenza y le dijo, Roberto, no firmes eso. No agarres esa pelota a Roberto. Porque a Roberto es el que le habían delegado que firmara ese asunto de pedirle al gobierno los hospitales. Ese gobierno, el liderazgo de Juan Orlando Hernández era tan envolvente que cooptaba. Miren, al final Rocío Tábora tuvo que salirse, aunque presentó una renuncia por motivos de salud. Yo estoy seguro que no se ha dicho todo del por qué Rocío Tábora se salió del gobierno. No fue que la destituyeron, renunció antes de que terminara la gestión de Juan Orlando Hernández. ¿Cómo es posible que se desembolsaron 48 millones de dólares convertidos en lempiras, más de 1.000 millones de lempiras, y no va a existir la bonificación o el bono o lo que decía el abogado Marco? Entonces digo yo, si aquí le piden coima a la gente por ir a vender, por ir a entregar al Estado
1 millón de lempiras en papel, ya no cuente usted con 100,000. Y ya se imagina en esa transacción quién debió de participar para tener el beneficio de ese porcentaje o de esa bonificación. O sea, no cree que va a ir 48 millones de dólares y que solo Axel López sea el beneficiado. No, ahí esa es otra situación. Porque le digo algo, y ese es un punto en cuanto a lo que el dinero estaba en el Banco Central. Acuérdese que usted no tenía presupuestado que se iba a venir la pandemia. Y como dice el abogado Marco, que ese dinero pudo haber sido para carreteras, pero usted también tuvo que haber notificado y publicado que esa partida, y de acuerdo a una autorización del Consejo de Ministros decretando una emergencia, que esa partida que estaba destinada para carreteras, tenía que hacer una transferencia. tenía que haberla, esa línea de presupuesto tenía que haberla, haber hecho otra, autorizada por, inclusive creo que por el Consejo de Ministros declarando en emergencia para poder, para poder hacer esa compra. No es que usted dice, le vamos a dar 50 millones de presupuesto para que usted haga este colegio y usted diga que no, que va a comprar carros. Sí. Eso es malversación de caudales públicos. Sí. Totalmente. Pues, porque mi consciente de amigo, no de periodista, me dice que Rocío no es ladrona. Rocío no es ladrona. Pero la pena que dice el Código Penal se queda corta bajo el daño en causado. Relación al daño que causó ese fraude de los hospitales. Es que el nuevo Código Penal también sanciona bastante lo que es la parte económica. Incluso hace mención que aparejado a la pena una multa. Tiene que haber una multa igual o el triple del monto global. Del monto global. Entonces creo que se va atacando de esa manera. Lógicamente también sabemos los profesionales del derecho que ejercemos en materia penal que cuando no existe la posibilidad de hacerle frente a esa responsabilidad civil, lo que hace es trabajo comunitario. Entonces es infructífero. ¿Por qué es ilusorio que funcionario público como Rocío Tábora te va a pagar 3.000 millones, el triple del monto? Nadie. Es una pena irrisoria y lógica. Es más, somos tan atrevidos, o por lo menos yo soy tan atrevido, que no creo que ni Alba Consuelo sea ladrona ni Rocío, sino que fueron casi cooptadas por un liderazgo. Metieron una acción por omisión. Por omisión. Que les quede de lección a todos. No, y no solo a todos, los actuales funcionarios. Claro, a eso me refiero. Que no vayan a decir después que es persecución política, después que concluye este periodo. Sí, correcto. Porque eso es lo que dicen los políticos. Que hace la ley una asesoría idónea. Yo siempre se lo dije. Y se lo dije aquí en el 2010. Yo se lo dije. El que hace la ley lo persigue la ley. Malo, ¿qué le dijimos, la ley de privación de dominio. ¿Qué le dijimos a Pepe nosotros? ¿Va a alcanzar a ustedes? Así y se la pusieron a Juan Orlando. La extradición se la pusieron a Juan Orlando. La no justificación de los bienes. También. A ellos también el lavado.